A ver, bueno, esta es la segunda clase ya, ¿verdad? De iniciar el segundo parcial. Cabe señalar que en las indicaciones que se les brindó a ustedes el primer día de clase, cuando se socializaron las calificaciones, ¿verdad? Se les dijo que todo estaba subido en el aula virtual, se les dio las indicaciones que íbamos a exponer 2 equipos por clase, ¿verdad? Entonces yo no he recibido el trabajo del otro equipo. Bueno, entonces tenemos al segundo equipo, ¿verdad? Que es cómo plantear el problema de una investigación cualitativa, cuyos integrantes son Acebo María Victoria, Cedeño Luis David, Estrada Marcos Alejandro y Macías Gisela Yasmín. A ver, como es usual, ¿verdad? De hacer un análisis antes de que nos pongan los chicos, voy a hacerle una pregunta a Valeria Piedina Ramos. Ramos Mieles. Hola. Hola, doctora, dígame, ¿qué pasó? Sí, no pasa nada, solamente que estoy haciendo el diagnóstico y quiero preguntar a usted, ¿verdad? Como el tema es cómo plantear el problema de una investigación, ¿verdad? ¿A qué se refiere o qué entiende cómo plantear cómo plantear el problema de una investigación cualitativa? Ya, o sea, primero lo que teníamos que hacer es tener la idea, ¿no? Obviamente. Y ¿Ya? después de una respectiva observación del problema, o sea, de la idea, nosotros, o sea, nos queda como que, digamos, ideas vagas. Entonces, para buscar la respuesta a esas ideas, es como que planteamos el problema. ¿Ya? Y solo con unas ideas vagas planteamos el O problema. sea, al decir ideas vagas me refiero a que cuando nosotros tenemos una idea y empezamos a investigar acerca de esa idea, siempre hay ciertas cositas como que quedan inconclusas, ¿no? Entonces de ahí viene cómo plantear el problema para buscar nosotros la respuesta a esas dudas que nosotros tenemos acerca de la idea. Ya. Pregunta usted, en la investigación cualitativa, ¿qué tipo de hipótesis se plantea? El razonamiento a esa pregunta. A ver, la hipótesis en la investigación cualitativa va a ser cambiante, digamos así, porque en la cuantitativa es donde nosotros al principio de la investigación, o sea, tenemos nuestra hipótesis y esta de aquí no la vamos a cambiar. En cambio, la cualitativa nos permite que la hipótesis durante la investigación la cambiemos, o sea, eso. ¿Ya? A ver, veamos. Bailón Rivas María José. María José, Sí, doctora, dígame. ya, tu compañera acaba de decir que en la investigación cualitativa la hipótesis es cambiante. ¿Qué me podrías decir al respecto? Mm, podría decir que es, ¿cómo le digo? A ver. Tranquila, dígame. Sí pueden ser cambiantes porque pueden ser descriptivas, también pueden ser correlacionales, de diferencias. Correlacionales. Sí, ¿Usted está seguro de lo que me dice? porque es algo que se puede verificar, o sea, una hipótesis. Ya. Yo no te voy a decir si estás equivocada o no. A medida que vamos avanzando en la exposición, pues, ni siquiera los compañeros te van a decir si te equivocaste o no, sino que tienes que estar atenta a la exposición de los chicos y para que puedas analizar, ¿sí? Ya, doctora. Ya. Vamos a ver. Primero Montalbán, Michael, Michelle, Jonathan. Dígame, doctora. Ya, una vez que ya nos hemos adentrado al tema, ¿verdad? Ya podemos plantear nuestro problema de estudio. Ya, ese planteamiento del problema o de ese planteamiento de esa investigación cualitativa
normalmente, ¿qué comprende o qué tiene? Más o menos, ¿hacia qué va encaminada su pregunta, doctora? Disculpe. A ¿Qué eso, es lo que si me yo ya quiere? tengo, a ver, escúchame bien, ya una vez, yo ya tengo mi tema de la investigación, ¿verdad? Ya observé, perdón, ya tuve la idea, ya observé, ya tengo mi tema, ¿verdad? Ujú. Ya estoy planteando el problema. Y en el momento que yo hago el planteamiento del problema, ¿qué debe de ir en ese planteamiento del problema? ¿O qué comprende? A ver, yo creo que para iniciar a formular el problema se debe tener clara la idea del estudio. Es decir, en este caso, el investigador lo que debe tomar en cuenta es que debe estar bastante familiarizado con el tema que se está desarrollando. Entonces, principalmente lo que debe incluir es aquello que se quiere investigar o a lo que queremos llevar a una respuesta, por decirlo así. Sí, pero ya te Entonces se digo, debe conocer. Michelle, yo ya te digo, yo ya tengo el tema, yo ya tengo la idea clara, yo ya sé qué es lo que yo quiero investigar, pero en el momento de comenzar a redactar el problema, o sea, ¿qué aspectos se debe considerar o qué aspectos se deben tener en cuenta? mm, A ver, cuando ustedes hicieron el planteamiento del problema, ¿qué venía? Ustedes solamente pusieron una pregunta, ¿verdad? Y yo de ahí les mandé a profundizar el planteamiento del problema. ¿Cómo lo hicieron? Eso, o sea, básicamente lo que hicimos fue partir desde una idea, ¿no? O sea, de aquello que nosotros más nos interesó, de acuerdo a lo que cada uno pensaba, y después fue que llegamos a un consenso entre todos y dijimos, a ver, tal tema va porque es más interesante, porque es más novedoso, porque supone facilidades para el investigador o porque se nos hace, digamos, por decirlo de algún modo, es más fácil de desarrollar. Entonces se dejaron de un lado aquellos temas que no parecían tan interesantes, por decirlo así. Yo creo que, a ver, es que básicamente es eso. Debemos conocer el tema en cuestión. Debemos saber qué vamos a desarrollar, conocerlo a profundidad. Debemos conocer cuáles son nuestros objetivos en la investigación, cuáles son las preguntas que queremos responder, la justificación, qué viabilidad tiene este estudio para nosotros, para los investigadores en este caso. Ahí sí nos conectamos perfectamente. Gracias. Gracias. Veamos qué pregunta más podríamos sacar. Bueno, ya hay ejemplos. Bueno, entonces le vamos a dar el paso, ¿verdad? A esto. Marcos, usted es el líder de... Presente, doctora. Sí. El Marcos, responsable aquí. Sí, digo. doy la pauta. En este tema me gusta más bien darle la pauta al presidente de curso para que elija qué estudiante empieza con la exposición. Ok, a ver. Victoria, ¿quisieras empezar tú de pronto? Bueno, entonces empecemos con Victoria. Sí, Victoria Sebo. Buenas tardes, doctora, compañero. Muy buenas tardes, Victoria. Los dispositivos, ¿verdad? Ya, bueno. ¿Cuál es la primera? Para hacerles la... Ya. Bueno. Buenas tardes, doctora, compañeros. Les vamos a exponer sobre lo que es cómo plantear el problema de una investigación cualitativa. Porque es muy, como ya hemos visto, es muy importante que nuestro tema pues no solamente se base en hacer un tema que sea que nos interese,
sino que también que tenga fundamento, ya que tiene que estar basado tanto en objetivos como en la viabilidad, y no solamente en el tema en sí. Ya, bueno, entonces, ¿qué significa plantear el problema de una investigación cualitativa? Una vez que ya nosotros hemos tenido la idea de cuál es el tema de investigación que nos interesa a nosotros investigar, cuál es la idea del estudio, entonces el investigador debe estar familiarizado totalmente con el tema. Esto quiere decir que debe estar, en otras palabras, empapado en lo que es el tema, tanto a nivel de una buena revisión bibliográfica, y así como de todos los componentes que debe tener este planteamiento de problema para que resulte, resulte óptimo de la forma completa y se puedan lograr todos los objetivos y la investigación se lleve a cabo con todos sus componentes. Aunque el enfoque cualitativo de la investigación va a ser inductivo, se necesita conocer en mayor profundidad todo el tema del que estamos tratando. Ya, bueno, una vez de que ya tenemos el tema, vamos a nosotros a concebir qué es todos los componentes de planteamiento de investigación, que son los que están aquí, que incluye el propósito o los objetivos, las preguntas de investigación en sí, la justificación, el por qué queremos realizar el estudio, la viabilidad, si el tema de nosotros puede ser muy puesta. Un momentito. Ya, tranquila, que yo también quiero ver si estoy grabando. Es que me estoy full voy aquí en mi casa para cerrar la puerta. Tranquila, tranquila. Ya, mientras regresa la compañera, ¿verdad? Nosotros podemos ver un poco lo que decía Victoria. Michelle, hablaba sobre lo que había que ver si era factible o no. Cuando nosotros hablamos de la factibilidad, ¿verdad? Estamos hablando también de la viabilidad. ¿Qué quiere decir la viabilidad? Es que el proyecto, ¿verdad? Esté bien estructurado. ¿Para qué? Para que en lo posible este proyecto no vaya a fracasar. Sí, porque muchas veces si nosotros, ¿verdad? Hoy día tenemos un tema, después a mediados de la semana, cuando ya hemos hecho un antecedente o de pronto ya hemos hecho la problematización y dicen los estudiantes, ay doctora, es que yo quiero cambiar el tema. Entonces todo el tiempo nos vamos a pasar cambiando el tema y no vamos a avanzar. Entonces desde un inicio nosotros tenemos que ver esto, la viabilidad, ¿verdad? ¿Por qué se justifica? Porque también si no encontramos una justificación para realizar dicho trabajo de investigación, de nada vale que nosotros podríamos hacer una investigación sin tener los objetivos claros, sin tenernos unas preguntas, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr con esa investigación? ¿A quién vamos a dirigir esa investigación? Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que tener claro. Cuando hablamos de la definición inicial del ambiente o contexto, ¿verdad? Nosotros también decimos, o sea, a pesar que la investigación cualitativa te da para hacer cambios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer el protocolo del proyecto lo más posible que si los cambios que vamos a hacer no sean de fondo, sino más bien de forma, ¿verdad? Que no se cambie todo el contexto, sino que más bien que sea algo superficial y podemos cambiar, porque si no, cambiamos ahorita todo el proyecto después de medio camino, no, vamos a volver a rediseñar otro proyecto, entonces nosotros nos vamos a ir al fracaso. Siempre tenemos que tener bien clara esa idea. Sí, siga, por favor. Ya hice, doctora, disculpe el inconveniente. No se preocupe, cuando hay niños, todo puede darse. Bueno, como les venía diciendo y recalcando las palabras que usted ha dicho, es importante hacer un buen planteamiento del problema para evitar precisamente este tipo de inconvenientes. Cuando solamente se hace la propuesta de un tema de investigación y no se realiza un buen planteamiento de la investigación, pues no se va a lograr una investigación exitosa, e incluso esta investigación, como usted decía, puede tender al fracaso, porque no se han considerado todos los parámetros necesarios para que esta investigación se lleve a cabo de la mejor forma.
tan solo se han seleccionado un tema de forma muy superficial y no se han considerado todo lo que implica el mismo. Entonces, por eso les mencionaba que una vez cuando nosotros hacemos un tema de investigación, debemos estar bien empapados en el tema. Entonces, como les venía diciendo, los componentes de este planteamiento cualitativo son el propósito, o también llamados objetivos, las preguntas de investigación en sí, la justificación y la viabilidad, una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, porque un tema de investigación puede incluso estar muy amplio. Pero nosotros cuando hablamos también de lo que son los alcances exploratorios, nosotros definíamos que estos alcances se realizaban cuando en una investigación había temas que tenían muchas dudas o que no estaban muy concluyentes. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de las deficiencias que tenemos en el conocimiento del problema, entonces nosotros podemos evitar caer en esos errores e incluso utilizar esas deficiencias para nosotros investigar más y darnos cuenta de qué es lo que nos falta para nuestro proyecto. Y por último, una definición inicial del ambiente o el contexto, que esto ya les voy a explicar más adelante. Bueno, continuamos. Ya, bueno, como dice, el propósito, finalidad u objetivo de nuestro proyecto debe extender la idea fundamental de la investigación. Es decir, que en el verbo que nosotros vamos a utilizar para este objetivo debe concentrarse cuál es el alcance y debe estar acorde con lo que nosotros pretendemos lograr de esta investigación. Si hay más de un objetivo principal o un objetivo general, como en otras palabras a lo que está en la diapositiva que es intención principal, se hacen los que son objetivos complementarios o también llamados objetivos específicos, en una o más oraciones por separado que expresen lo que se pretenden conocer. Es decir, que estos objetivos específicos van a tener estrecha relación con lo que es el objetivo principal y van a servir para que nosotros desglosemos que dentro de ese propósito pues también se van a obtener otras actividades. Por ejemplo, si un objetivo dice analizar, pues por ejemplo el otro objetivo, los específicos, pues van a decir, por ejemplo, describir, comparar, y esto va a estar ligado a lo que es el principal, a la investigación sin desviarse de lo que es la idea principal. Continuamos. Ya, bueno. Entonces, las sugerencias para que nosotros planteemos un objetivo, para plantear el propósito, perdón, van a ser, en primer lugar, en los consejos que tenemos son utilizar palabras que sugieran un trabajo exploratorio, como son razones, motivaciones, búsqueda, indagación, consecuencias, identificación. Es decir, cuando hablamos de los alcances, por ejemplo, que tengan verbos, por ejemplo, como descubrir, como analizar, como explorar en sí, esos pueden ser las palabras que nos van a sugerir que nosotros estamos haciendo una investigación. En segundo lugar, vamos a tener que utilizar lo que yo les mencionaba, que son verbos activos que comuniquen lo que son la intención básica del estudio y que van a servir para el estudio del fenómeno, como son describir, entender, comprender, examinar, descifrar, desarrollar, analizar el significado, descubrir y explorar. Y en esto se debe tomar en cuenta que hay que evitar aquellos verbos que sugieren una investigación cuantitativa típica, porque nosotros no podemos confundir estos dos tipos de investigación, como son determinar el efecto, generalizar, probar, demostrar. Y también, por ejemplo, tampoco se puede poner verbos como calcular, porque no estamos manejando algún dato numérico. Y también puede utilizarse evaluar el impacto, ya que es un verbo más abierto. Continuamos. No, lo que nos acaba de decir aquí María Victoria, estos verbos que María Victoria nos pone aquí en la exposición, en esta lámina, ¿verdad? Nosotros tenemos una tarea, revisar, ¿verdad? Revisar nuestro proyecto y ver si es que nosotros no hemos usado los verbos como determinar, si no hemos usado generalizar, si no hemos usado probar, si no hemos usado demostrar. En caso que nosotros hayamos usado esos verbos en nuestra investigación,
¿verdad? ¿Qué nos toca? Cambiar los verbos por estos otros que nos sugieren, ¿verdad? Que sean más cualitativos y menos cuantitativos. Y eso es lo que nos quiere decir esta lámina de acá. Entonces continúo. Igual, o sea, como auxiliar, pues hay muchos recursos en internet. Se pueden buscar, por ejemplo, verbos por objetivos generales y objetivos específicos, que van a encontrar así una extensa lista de verbos que van a servir para orientar el planteamiento de la investigación en caso de que sea necesario corregir. Bueno, entonces, como tercer sugerencia o consejo para lo que es el planteamiento, se debe utilizar un lenguaje que sea neutral, no direccionado, perdón, y evitar palabras que puedan limitar el estudio o tener un resultado específico. Por aquí, por ejemplo, en este ejemplo, explorar las experiencias de los estudiantes universitarios. Eso sería un lenguaje neutro que no implica ningún tipo de subjetividad, como lo es el siguiente ejemplo que está indicando el error. Explorar las experiencias exitosas de los estudiantes universitarios, puesto que estas palabras tienden a prever algo que aún no estamos seguros de si va a suceder. Entonces no se debe valorar este tipo de subjetividad. Entonces otros términos que pueden considerarse problemáticos son útil, positivo, agradable, negativo, ya que, como les decía, pueden sugerir un resultado que puede o no ocurrir. Y esto no va a estar, nosotros no lo vamos a saber hasta que hagamos el desarrollo de la investigación. Y simplemente estamos todavía en lo que es el planteamiento. Como cuarto paso, se debe incluir... ¿Verdad? Es muy importante lo que nos dice Victoria, ¿no? Imaginémonos que nosotros pongamos un objetivo como que, digamos, es positivo tomar café durante la noche, por decir, ¿verdad? Entonces, si ya sabemos que es positivo, ¿qué vamos a investigar? Si ya sabemos la respuesta. O podríamos poner, sea cualquier objetivo con cualquier otro término, por ejemplo, que sea negativo. Entonces, por eso que yo siempre les recalco que a veces cometemos el error de decir malos hábitos alimentarios, ¿verdad? Si ya sabemos que los hábitos alimentarios que tiene tal población es malo, entonces, ¿de qué vale que nosotros hagamos una investigación? Si ya estamos diciendo que es malo, ¿sí? Y por eso yo siempre les he decir a los estudiantes que lo que es malo para usted no es malo para la comunidad. Es verlo así, pero sin embargo, cuando ya hacemos una investigación, lo negativo o lo positivo, ¿verdad? Ya es científico, porque lógicamente yo podría decir, ¿no? Les pongo un ejemplo hicimos una investigación en los Bajos del Pechiche y salía que allá comían bastante toyo, ¿no? El pescado toyo o el tiburón. Y en realidad eso nos llevó a investigar por qué. Ya una por la cultura y otra porque la gente trabajaba mucho en la pesca, ¿no? Pero además de eso, llegamos a investigar que el toyo es el pez que tiene mayor cantidad de proteína por cada 100 gramos, ¿ya? Y entonces ahí nos llevó a otra investigación. Los niños que estaban bajo de peso eran los que supuestamente tenían un estrato socioeconómico un poquito más alto. Y los niños que estaban normal en peso o con sobrepeso eran los que estaban en un nivel socioeconómico bajo. Pero nosotros no nos quedamos ahí. Entonces un día nos fuimos como a observar, ¿no? Yo sé decir, ir de curioso a los Bajos del Pechiche. Entonces una parte se fue a observar a los niños que estaban en un estado nutricional normal y otro, porque el equipo era entre 5, y otros nos fuimos a investigar los niños que estaban con déficit de peso, o sea, que estaban bajo de peso, ¿no? Y a pesar de la investigación, que no era que estábamos al lado de la casa, sino que nos habíamos ubicado en lugar estratégico, con una hoja, como tú llegas a un lugar y te pones a conversar y todo, porque era una observación que teníamos que hacer sin que la gente se diera cuenta, la gente objetivo, ¿no? Entonces, los niños que estaban bajo de peso, ¿verdad? Nosotros llegamos a la conclusión que ellos, como tenían moneditas, ¿verdad? Se iban a la tienda a comprar galletas, caramelos, etcétera, etcétera. Y cuando ya era la hora de la comida, el niño no comía porque ya se sentía lleno. ¿No ves que
estos alimentos en sí te dan azúcares, entonces lógicamente te sientes con energía, no tienes cansancio, no te va a dar hambre, entonces esto era, y en cambio los otros niños, ellos desayunaban, ¿verdad? En su comida estaba siempre el verde, y si no era el verde era la tortita de harina, y el verde podía estar en tortitas de verde, podía estar en verde comúnmente asado, o podía estar en bolones, ¿verdad? Y a ese verde se le acompañaba una porción de encocado de toyo. Entonces, esos niños, bueno, no salió casi como unos 10 niños con sobrepeso, pero la mayoría de niños de estrato socioeconómico bajo, ¿verdad? Estaba en un estado nutricional normal. Entonces, por eso nosotros sabemos decir que la situación económica, ¿verdad? No es un indicador para decir que un niño está desnutrido o un niño está con sobrepeso u obesidad, sino más bien que esto significa es la cultura alimenticia. Porque se supone que si yo tengo dinero no tiene por qué estar mi niño desnutrido, ¿verdad? Pero sin embargo no hay esa cultura alimenticia que uno tenga que dirigirle al niño que debe de comer esto. Entonces, esa es la problemática. Muchas veces nosotros tenemos que tener bien claro que los problemas son multicausales, que no son unicausales. Continuamos, por favor. Ya, bueno, entonces, otra sugerencia es que dentro del planteamiento de la investigación se debe incluir una definición general del trabajo que nosotros queremos realizar sobre el problema central de nuestro tema de investigación. Y no se deben utilizar términos que sean rígidos, cuya definición sea tentativa, porque se encuentra sujeta a los puntos de vista de los participantes. Por ejemplo, que en un tema de investigación nosotros tengamos como planteamiento determinar la salud de los pacientes. No es un buen planteamiento realizado, puesto que la acepción de salud puede tener diferentes percepciones por parte de las personas que vayan a leer nuestra investigación. Por ejemplo, desde un enfoque clínico, la salud se define como la ausencia de enfermedad o lesión. Desde un enfoque epidemiológico, se dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente de ausencia de afecciones o enfermedades. Y de otros enfoques, la salud es comer alimentos saludables y hacer ejercicio. Entonces, no se debe poner este término de manera tan general, porque pues no se puede, porque puede estar sujeto a la subjetividad, que es lo que no se busca en este tipo de investigación. Porque lo que se trata es que sea la investigación lo más objetiva posible. Continuamos. La otra diapositiva. Ya. Como quinto punto tenemos denotar la estrategia de investigación. ¿Cuál va a ser el diseño básico y los tipos de datos que vamos a recolectar inicialmente? Si por ejemplo, como nosotros vamos a aplicar una encuesta, cómo se la va a aplicar, si de qué diseño va a ser, qué tipo de diseño, bueno. Como sexto punto, mencionar los casos de estudio, las unidades de muestreo. Esto va bastante ligado al punto anterior. Por ejemplo, si son personas, hechos, procesos, productos. En este caso, creo que la mayoría estamos investigando por lo que son estudiantes de la facultad de la carrera de medicina o LIA. Entonces, tenemos que determinar dentro del planteamiento de investigación el tipo de personas, por ejemplo, el tipo de personas que estamos haciendo, si son adultos, niños, ancianos, el periodo, y ya que estoy hablando de esto, el séptimo punto dice identificar el lugar o ambiente inicial de estudio, si lo realizas a nivel de hogar, laboratorio, escuelas, empresas, eventos, simuladores. Como les decía, la mayoría, por ejemplo, en el ejemplo tenemos aquí adolescentes que estudian la carrera de medicina de la ULIA en Manta, Ecuador. Entonces, ahí tenemos nosotros identificado cuál es la persona, el grupo que nosotros estamos hablando. En este caso no es necesario identificar, por ejemplo, el género, porque no
no es inherente para lo que es el planteamiento del problema, pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hablar de femicidio, por ejemplo, pues se sabe que van a ser de mujeres. Un ejemplo, por decirlo así. Si nosotros hablamos de cáncer, por ejemplo, cáncer de próstata, son hombres. En ese caso, se tiene, aunque suene muy obvio, pero se tiene que poner en el planteamiento de la investigación. Ya, bueno, y continuamos. Ya, bueno. Entonces, ya que se han hablado de todos los puntos que tenemos en lo que es la introducción del planteamiento de problemas, pues aquí les he traído lo que es un guión para la introducción del planteamiento cualitativo. Esto es una manera como de una plantilla, que nosotros vamos a guiarnos con este ejemplo y vamos a tratar de reemplazar las palabras de nuestro tema para hacerlo con esta plantilla. Por ejemplo, dice el propósito, y ahí tenemos finalidad, objetivo, según como quieras. Puede cambiarse como, en vez de el propósito, el objetivo. Ya de este estudio, y ahí le ponemos, en vez de lo que es el estudio, y le ponemos el tipo, si es fenomenológico, etnográfico, de teoría fundamentada, de investigación, acción o de caso. Y ahí se pone cuál es el objetivo, acompañado de su verbo. Ya. O sea, en tal sitio, en tal lugar, por eso dice, casos, unidades, participantes como ciertos individuos, características, y ahí se le pone en el contexto, ambiente, sitio de la investigación. Y se explica también cuál va a ser el método de recolección de datos. También se pone, por ejemplo, el programa estudiado, y ahí se pone lo que es una definición general. Continuamos. Bien. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con nuestro tema de investigación. Nosotros hemos cambiado el tema de la investigación, bueno, y sí nos pareció bastante importante este tema de planteamiento porque, bueno, nosotros tuvimos una confusión, creo que ya algunos lo saben, en cuanto a nosotros elegir el tipo de estudios que íbamos a hacer. Entonces tenemos otro tema, que nuestro nuevo tema es hábitos alimentarios y estilos de vida de los estudiantes del sexto semestre de la carrera de medicina de la Universidad Laica de la Virgen de Manabí, periodo 2021, durante la cuarentena por COVID-19. Entonces, el planteamiento de nuestra investigación va basado en lo que es este guión, va a ser, el propósito de este estudio, tipo etnográfico, es escribir cuál es el patrón de alimentación y estilo de vida de los estudiantes de medicina durante el confinamiento. Los participantes son los estudiantes del sexto semestre de la carrera de medicina ULIAM, que estuvieron en cuarentena el 17 de marzo de 2020 a la fecha. Como instrumento de recolección de los datos se utilizarán encuestas virtuales vía Google Forms. El patrón alimenticio puede definirse como el conjunto de productos que un individuo, familia, grupos o grupos de familia consumen de forma habitual en un promedio estimado de por lo menos una vez a la semana, o bien que dichos productos estén arraigados en las preferencias individuales. Mientras que el estilo de vida es un concepto sociológico que se refiere a cómo se orientan los intereses, las opiniones, los comportamientos, conductas de un individuo, grupo o cultura. Entonces, más o menos así deberían verse los planteamientos de investigación de nuestras investigaciones. Continúa, Marcos. Ya, y bueno, y lo que tenemos aquí, el guión para la formulación de la pregunta cualitativa. Esto, cuando nosotros ponemos el tema, pues luego nosotros, después del tema, tenemos que poner cuál es la pregunta de investigación. Entonces, por ejemplo, este guión nos dice así, de qué manera o de en qué forma, no usar en qué medida, porque no es un cuantitativo, pueden caracterizarse, entenderse, comprenderse, escribirse, el o la fenómeno. Entonces, como yo les decía, en nuestro caso sería, por ejemplo, de qué manera pueden describirse los hábitos alimenticios y estilo de vida, y ahí le ponemos estudiantes, porque ese es el problema central. Ya, Victoria, Gracias. no sé si de pronto ya pasamos a Gisela para que Ah, ya, bueno. alcancemos todos. Ya. Bueno, gracias, doctor. Y a ver, Gisela, vamos. Buenas tardes. Voy a cambiar a la siguiente. Ya, les voy a hablar sobre la pregunta de investigación. Bueno, inicialmente quiero comenzar diciendo este enunciado.
hecho por Sidney Harris, que dice que es un error creer que la investigación se hace en el laboratorio. Se hace en la cabeza y el laboratorio simplemente confirma o rechaza lo que la mente concibe. La sabiduría no consiste realmente en saber las respuestas correctas, sino en conocer las preguntas precisas para que deben realizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que la investigación inicialmente va a surgir de una idea que nosotros mismos vamos a realizar y luego se va a confirmar por el laboratorio. Nunca es al revés. O sea, siempre nace de nosotros y se confirma con el laboratorio. Y siempre es importante, o lo que nos hace realmente sabios, es saber la respuesta, las preguntas que nosotros queremos hacer en la investigación, y no tanto las respuestas. Ahora sí, ese es el enunciado que lo pusimos en ese. Ya. Bueno, entonces tenemos que toda investigación que vamos a realizar debe tener una pregunta que debe ser respuesta. Si vamos a hacer una investigación y no tenemos una duda o no tenemos una pregunta que responder, quiere decir que estamos planteando mal el tema de investigación o simplemente no es una investigación. Ya, por lo tanto, este planteamiento debe cumplir de ciertas características, ya que sin una buena pregunta de investigación, el resultado sería muy difícil de diseñar y ejecutar un buen estudio. Ya, ¿cómo se va a formular la pregunta de investigación? Bueno, inicialmente debemos saber cuál es el problema que nosotros queremos encontrar. Ya, y de este problema también se van a derivar los objetivos. Por eso decían que la idea es como que el centro de todo el estudio que vamos a realizar, porque todo el estudio va a girar en torno a él. Ya, por ejemplo, como nuestra muestra de estudio, el proyecto que vamos a realizar va a ser en torno a los hábitos alimenticios de los estudiantes universitarios. Podemos profundizar más y plantearnos cuáles serán estos durante el aislamiento social. Por ejemplo, el problema aquí sería cuáles son los hábitos alimenticios de estudiantes universitarios durante el aislamiento social. Y el objetivo que va a girar en torno a este sería identificar los hábitos alimenticios de universitarios en el aislamiento social. Eso sería como el problema general del cual nosotros vamos a enfocar nuestro estudio. Puede continuar, doctor. Ya. Aquí tendríamos el problema de que el número de estudiantes quizás sea muy alto y con una gran dispersión geográfica. Eso sería nuestro problema en sí, o nuestra interrupción para poder realizar un estudio adecuado, por lo que resulta mejor es simplificar el estudio, o sea, enfocarlo. Aquí sería un mejor resultado replantear la pregunta, como por ejemplo, ¿cuáles son los hábitos alimenticios de los estudiantes del sexto semestre, nos olvidamos poner eso, de la de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí durante la pandemia del 2020? Eso sería un planteamiento más focalizado para evitar los sesgos de información o que la investigación sea muy, muy general. ¿Ya puede continuar, doctora? Ya, ¿dónde podemos encontrar las preguntas de investigación? Aquí dice que generalmente las preguntas que usan los investigadores salen de ya estudios realizados. Y eso facilita ya a las personas que han hecho investigaciones. Pero en caso de ser investigadores nuevos, podríamos pedir la ayuda de personas que ya han hecho investigaciones para así poder encontrar una pregunta de investigación correcta o que nos ayude a conseguir el objetivo de nuestra investigación. Ya también se dice que se pueden conseguir ideas de investigación mediante lectura bibliográfica, nos podemos leer documentos y de ahí a nosotros nos genera dudas para poder investigar, también de congresos o de la interacción con otros investigadores, que serían como que fuentes que nos ayuden a encontrar buenas preguntas para realizar nuestra investigación. Es muy bien cierto, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos problemas desde el momento que estamos haciendo el tema. Si nosotros no hacemos un buen planteamiento del tema, pues lógicamente allí van a venir los errores, ¿no? Y es por eso que yo siempre les he de decir, no crean que porque yo ya les digo que el tema ya está bien, a medida que uno va leyendo después se puede ir cambiando, ¿sí? Porque de pronto la gramática no te coincide o que si yo pongo tal palabra antes, la respuesta sería otra cosa y que tengo que cambiar el orden de las palabras. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que ver si nuestro tema está muy bien. Ya ahorita, ¿verdad? Con la exposición de este equipo, del equipo número 2, ya ustedes se van a dar cuenta qué pasa con nuestro planteamiento del problema.
si es que nosotros hemos hecho bien el planteamiento del problema o si nos hemos equivocado al realizar el planteamiento del problema. Entonces, es momento de reestructurar nuestros objetivos con los verbos que se deben utilizar. Es momento de reestructurar nuestro planteamiento del problema para que no haya ningún inconveniente a futuro. Y así es, y para poder hacer bien una investigación. Ya en cuanto a las características de las preguntas, vamos a tener la estructura de la pregunta, que es la siguiente diapositiva. Gracias. Ya, en cuanto a la estructura de la pregunta, hay que tener en cuenta que esta se va a realizar también dependiendo del ambiente en el que estemos. Por ejemplo, nuestro ambiente es un ambiente médico, entonces la investigación va a ser clínica. Esta investigación clínica es principalmente, o se lleva principalmente con la medición. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que las preguntas que formulemos se puedan medir y nos puedan ayudar a facilitar el proceso del estudio de la investigación. Ahora sí, voy a cambiar al siguiente. Ya, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a tener dos parámetros, que es pacientes, patología e intervención. Ya en los pacientes de patologías, en estos estudios debemos tener en cuenta si se pueden medir los tipos de pacientes o las patologías que van a surgir en el estudio que nosotros pensemos realizar. Por ejemplo, si se habla de depresión, se podrán medir a través de escalas específicas. Aunque estas escalas no son cualitativas en sí, nos van a ayudar a tener una orientación a definir nuestro punto. Por eso es importante saber que nuestro tema de investigación podemos apoyarnos en diferentes documentos. Por ejemplo, la encuesta de Hamilton de la depresión, de aquí sí va a ser una encuesta ya objetiva, de aquí ya tiene parámetros, pero nos ayuda aún así a guiarnos, si es que vamos a hacer sobre depresión. En cambio, la de los criterios válidos, criterios diagnósticos validados, esta sí es una encuesta más subjetiva porque aquí nos toca analizar al paciente, ver las respuestas del paciente y ahí después de eso nosotros vamos a identificar qué grado porque es una encuesta de demencia, qué grado de demencia tiene. Si hacemos sobre estos temas. Y si no, si hacemos sobre otros temas, podemos guiarnos con otras encuestas o otros temas. Sí. Y el tema de ustedes, que es sobre hábitos alimentarios, ¿cómo van a evaluar los hábitos alimentarios? Aquí tenemos, nosotros tenemos unas encuestas que vimos de unos estudios y esas las vamos a utilizar, sí, para apoyarnos. ¿Ya? Cabe señalar que por lo general se utilizan, ¿verdad?, las herramientas como recordatorios de 24 horas, bueno, pesada de medidas de alimentos no vamos a hacer, pero sí hay frecuencias de alimentos. Sí, nosotros vamos a utilizar una encuesta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, que lanzó, que es súper así como que argumentada y protegida y todo. Y no se olviden también que a pesar de eso, ustedes tienen que incluir unas preguntas abiertas para poder hacer el análisis. Sí. Ya, aquí tenemos que sin embargo, si se quiere medir la relación del médico-paciente con su efectividad en lo que viene siendo el grado de cumplimiento de medicinas o cumplimiento terapéutica de tanto el paciente, va a ser un poco difícil la medición, ya que, especialmente porque si lo hacemos globalmente, cada paciente o cada médico tiene su técnica, cada paciente tiene su pensamiento propio, entonces va a ser súper difícil si hacemos de estos tipos de investigaciones llegar a una conclusión propia, porque vamos a tener datos demasiado variables, entonces no nos van a ayudar a realizar una buena investigación. Sí. Continúa, doctor. Ya, en cuanto a la intervención, si hacemos una investigación y nosotros pensamos intervenir en esta, tenemos que tomar en cuenta si se puede medir adecuadamente o no. Y de ahí poder sacar la conclusión si en realidad la hacemos o no. La siguiente, doctora, por favor. Viabilidad. Sí. Ya, aquí tenemos un ejemplo del deporte. Y que decían que hacer una investigación sobre esto no es fácil, ya que especialmente aunque la palabra deporte es definible, en realidad, por ejemplo, al hacer una investigación sobre querer saber qué tipo o qué intensidad de deportes hacen, va a ser diferente porque la susceptibilidad o el organismo o cada persona percibe esos conceptos de manera diferente. Por ejemplo, para las personas que pesen bastante, quizás realizar un ejercicio de baja intensidad va a ser el ejercicio mayor, el más difícil. En cambio, para una persona deportista,
realizar un ejercicio de baja intensidad va a ser como caminar. Entonces, por eso decían que tenemos que tener en cuenta bien el estudio que realicemos y cómo nos orientemos a realizar el estudio. Porque todo también es cuestión de percepción cuando son investigaciones cualitativas. Ya. Voy a cambiar al siguiente. Y aquí hablaba de otro ejemplo, que también dicen que no es recomendable hacer porque lo que piensan cada persona es distinto. Por ejemplo, si se quiere plantear una investigación sobre la relación de la fe en los pacientes y su recuperación. Eso lo hablábamos anteriormente con la doctora en las tutorías y quedamos claro que eso ya también es personal porque hay veces que simplemente es psicológico. La familia lleva al hijo a su médico de confianza y simplemente con llevarlo se cura. En cambio va a un médico, así sea que tenga varios doctorados y sea el mejor, mientras la paciente no le tenga fe, puede ser que no funcione nada de los tratamientos. Eso es bien cierto. Les comento algo como un poquito salir del estrés, ¿no? Por ética no les voy a decir, pero es un gran amigo y es un gran, creo que en su época fue un gran docente, un buen especialista. Y entonces una vez conversando, ¿no? Porque mi mamá tenía una obesidad mórbida. Y yo le decía, doctor, pero es que mi mamá no hace caso. Entonces me decía, ay, Isabel, deje que le cuente. Dice, viene mi papá y me dice que siente esto. Vengo yo y le receto y le digo que tiene que tomar esto. Entonces, ¿sabe qué me contesta mi papá? Que tiene que llevar lo que yo le doy donde un señor Matute, y que si el señor Matute le dice que está muy bien la receta que yo he aceptado en los medicamentos, se lo toma. Si el señor Matute le dice que no, no se toma. ¿Y quién es el señor Matute? Bueno, a lo mejor sus papás los deben de conocer, ¿no? Ustedes están muy jóvenes. Es un señor que tenía una farmacia y que él recetaba y la gente le tenía mucha fe y no iba al médico, simplemente tenía tal dolor, iba donde Matute. Matute le decía, tome esto y se curaba. Entonces, el papá de este amigo médico, así le dijo, no, yo primero tengo que ir donde Matute para ver qué me dice. ¿Sí? Porque yo era angustiada, le digo, doctor, ya no sé cómo hablar de mi mamá, cómo tiene que ser la alimentación, le digo, porque mi mamá me dice, claro, me dice que no comas mucho, que no sé, porque no me quieren ayudar para la comida, entonces uno se sentía mal. Entonces ya no sabíamos cómo decirle a mamá que la forma que ella se estaba alimentando no estaba tan correcta, ¿no? Entonces, ¿qué les va a pasar? Ustedes cuando sean médicos, todos sus familiares les va a tener fe. Habrá uno que diga, no, mi médico de cabecera es fulano de tal y a los mejores amigos suyos. Entonces, yo sé decir, ese médico, solamente usted va y muy bien le toca, conversa y ya usted llega a su casa y llega bueno y sano sin haber tomado nada de la medicina. ¿Sí? Sí. Entonces siempre yo sé decir que la relación que existe entre un profesional en la salud y un paciente es lo primordial, porque ellos son la voz para que usted tenga más pacientes, ellos son los que van a decir, vaya donde la doctora Macías Palacio, que es muy buena. O habrán otros que dicen, ni siquiera vaya al consultorio de la doctora Macías Palacio, porque esa doctora ni siquiera me mira cuando yo llego. Entonces, eso es lo importante, que nosotros debemos de trabajar esa parte que a lo mejor olvidamos. ¿Sí? Ya, en cuanto a las medidas de resultado, dentro de estas tenemos que tener en cuenta qué resultados vamos a considerar. Y esto de aquí se va a denominar medida de resultado. La siguiente, por favor. Ya, por ejemplo, tenemos que saber bien del tema de que hablamos. Por ejemplo, si hablamos de factores de riesgo como el tabaco, es necesario determinar bien a qué nos referimos con tabaquismo, cuántos cigarros al día debe fumar una persona para considerarse que tiene este hábito, cuántos cigarrillos toma, fuma los fines de semana o cuántos fuma esporádicamente. Y eso de ahí, para eso
hay escalas que nos ayudan a ver cuando una persona está en esos hábitos. Sí. La siguiente, por favor. Ya. Y en conclusión, ya viendo los puntos anteriores, ya podemos plantear el problema. Por ejemplo, aquí dice que un ejemplo de problema podría ser determinar si la vitamina D tiene relación con las caídas en personas mayores. Y cabe recalcar que esta planteación está incorrecta, porque es muy generalizada, lo que nos complicaría la investigación y nos llevaría mucho tiempo realizarla. Por lo tanto, cuando tenemos planteamientos así, tenemos que replantearlos. Por ejemplo, aquí dice la ingesta suplementaria de vitamina D disminuye la incidencia de caídas en personas mayores con osteoporosis, ya que se habrá solventado un gran y aquí ya se habrá solventado un gran número de problemas. O sea que ya una vez especificando o planteando bien el problema, ya podemos guiarnos correctamente en una investigación. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de nuestro proyecto, que el planteamiento incorrecto sería determinar si los hábitos alimenticios y estilo de vida durante la cuarentena ha afectado la salud de los estudiantes de medicina del periodo 2020. ¿Por qué está incorrecto? Porque está muy generalizado. Como ya había mencionado la compañera Victoria, decía que la salud puede tratarse de diferentes tipos de salud, física, mental, entonces tenemos que especificar eso cuando planteamos nuestro problema. Y también tenemos que especificar la muestra que vamos a usar para evitar generalizar mucho nuestro estudio. Ya, entonces un planteamiento correcto sería determinar si los hábitos alimenticios y estilo de vida que se han mantenido durante la cuarentena ha afectado la salud física o provocado aumento de factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades en los estudiantes del sexto semestre de la carrera de medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro, periodo 2021. Eso sería un planteamiento correcto que nos ahorraría tiempo y nos ahorraría estar bien direccionados en nuestro punto de investigación. Sí. Continuemos. Ya, y por último tenemos que una recomendación al momento de plantear las ideas de los problemas es en una hoja escribir cada uno el planteamiento del problema que sugiere y debatirlo, discutirlo y una vez llegado a una conclusión, dejar una versión definitiva que esté en conjunto con las ideas de todos. Y a partir de esta idea o este planteamiento ya definido, vamos a orientar específicamente nuestro estudio a responder esta pregunta. Por eso es que es muy importante definir bien nuestro planteamiento, porque alrededor de esta pregunta, de este planteamiento, es lo que se va a basar nuestra investigación, objetivos y propósitos. Muy bien, felicitaciones. Ya, Gisela, Muchas gracias. A ver, Marcos, por favor, continúe. Listo. Bueno, entonces yo hago mi intervención ahora. Bien, una vez hablado sobre la pregunta de investigación, vamos a proceder a un tema algo un poco ajeno al libro, pero que consideramos muy importante, porque son, digamos, unos tips que podemos utilizar para redactar una pregunta de investigación de la mejor manera. Bien, partiendo de que la pregunta de investigación es el corazón de todo protocolo, de la cual se deriva el título, la hipótesis y el objetivo, vamos a hablar de ciertos pasos a seguir, como son, primero, identificar su pertinencia, para lo cual vamos a utilizar un acrónimo que es la palabra FINER, y para realizar la redacción vamos a utilizar otro acrónimo que es la palabra PICO. Entonces así avanzamos a la siguiente diapositiva, donde empezamos con el primero. Bien, como saben, en el acrónimo cada letra es una palabra y nos va a ofrecer un distinto significado. Empezamos con la letra F, que habla de factible. Bien, debemos estar seguros de contar con los recursos necesarios para la realización del protocolo. Esto hace que nuestra pregunta de investigación sea factible. Como por ejemplo, tenemos que estar seguros si nosotros vamos a realizar un estudio en algún hospital, debemos asegurarnos que en ese hospital haya la cantidad suficiente de pacientes con X patología a la que nosotros vamos a dedicar nuestro tiempo para realizar la investigación. El que nuestro trabajo sea factible también tenemos que tomar en cuenta y contar también con el tiempo necesario para realizar esta investigación. Por ejemplo, nosotros si vamos a realizar una investigación que dure 10 años y estamos únicamente en el curso de residencia, no nos podemos atrever a siquiera empezar con esta investigación porque no vamos a contar con el tiempo necesario, ¿sí? Es decir, no sería factible tratar de hacer algo con lo que al final no vamos a poder completar.
Otro punto importante para saber si es que nuestra pregunta es factible o no es si nosotros contamos con los recursos suficientes. Si en nuestra investigación nosotros vamos a requerir de distintos elementos, distintos objetos que sean de un alto costo, nosotros debemos estar seguros que nuestra economía se ajuste a lo que vamos a investigar, a lo que vamos a utilizar para la investigación, para poder tener condiciones para financiarlo. Bien, siguiendo con el acrónimo, en la letra I, vamos a ver que nuestra pregunta debe ser interesante. ¿Por qué? Bueno, muy aparte del interés que pueda provocar para el público en general, nosotros como investigadores debemos estar o debemos sentir ese interés, esa motivación por responder a la pregunta. Porque sabemos a una investigación, en cualquier momento se nos puede presentar algún tipo de problema. Y si esta pregunta es interesante, si esta pregunta nos genera este tipo de motivación, nosotros vamos a forzarnos nosotros mismos a llegar a la conclusión, a llegar a la respuesta. Entonces, para esto, una pequeña sugerencia es que al momento de realizar una investigación, nosotros podríamos hacerla partiendo de nuestra área médica en la que nosotros queramos desarrollarnos de manera profesional. Pues nosotros vamos a estar hablando de un tema en lo que manejamos, un tema que nos interesa, un tema que nos motiva a buscar esa respuesta. Bien, como pregunta podríamos plantear ¿es un tema interesante y motivador para el equipo investigador? Entonces, esa es otra parte del acrónimo. Siguiendo con las diapositivas, vemos que debemos tomar en cuenta también que sea algo novedoso. ¿Por qué? Debemos tomar en cuenta que nosotros no vamos a ser los primeros en realizar X investigación para X tema. Puede verse el caso en que nuestra investigación ya haya sido realizada por un equipo previamente, entonces debemos tomar en cuenta que esta duda probablemente ya haya sido resuelta de manera completa o parcialmente. Por lo tanto, nosotros nos podemos ayudar o apoyar mediante el uso de distintas fuentes bibliográficas como para tener una idea del concepto general y poder prever si nuestra investigación ya ha sido previamente investigada, completa o incompleta. Por tal motivo debe ser algo novedoso, algo nuevo, algo que nosotros no hayamos visto. Y esto nos ofrece, digamos, esa garantía de poder nosotros desarrollar sin ningún inconveniente, sin ningún contratiempo nuestra investigación. Otro dato general y bueno, un consejo es que se pueden utilizar bases de datos reconocidas, como por ejemplo la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que es un sitio en internet donde ofrece un sinnúmero de artículos científicos, de investigaciones, donde nosotros podemos realizar una previa investigación para saber si nuestro tema ya ha sido resuelto. Bien, entonces vemos si es que es un tema de actualidad científica, si va a aportar algo nuevo a lo que nosotros ya conocemos, si de pronto nuestro problema está en la capacidad de refutar conocimientos previos, si vamos a utilizar metodologías diferentes a los estudios previos, porque puede ser que nuestra duda, nuestro tema ya haya sido abordado con anterioridad, sin embargo nosotros podamos desarrollar este tema con un estilo diferente. Ajá. Entonces, seguimos a la siguiente. Otro de los componentes del acrónimo es la letra E y habla sobre la ética. Y aquí hay un tema muy interesante. Primero, nosotros no debemos plantear preguntas que en el proceso de la investigación puedan dañar a la persona al querer contestar a esta pregunta. Y se debe evitar o no se debe privar a los pacientes del tratamiento adecuado tan solo por responder a una curiosidad científica. Acá tenemos un ejemplo que ocurrió en Estados Unidos. Fue un caso histórico que marcó, digamos, el punto, digo yo, un punto de quiebre entre hasta donde nosotros consideramos ético una investigación. Porque, bueno, en este caso de una investigación científica médica que fue hecha en Alabama, Estados Unidos, conocida con el nombre de Tuskegee, evaluó lo que fue la historia natural de la sífilis. ¿Qué pasa con esta investigación? ¿O qué pasó con esta investigación? Los investigadores se dedicaron únicamente a estudiar la historia natural de esta enfermedad sin ofrecer, digamos, el tratamiento adecuado a los pacientes. Es decir, los utilizaron como conejillos de indias únicamente para ver cuáles eran los resultados, qué era lo que pasaba luego de cierto tiempo, como nosotros sabemos, en los distintos periodos en lo que conocemos como historia natural de la enfermedad, privándolos de un tratamiento adecuado. Entonces, estos pacientes, quién sabe cómo habrán terminado, con secuelas, con grandes consecuencias,
pero por querer responder esta pregunta de investigación, no realizaron una investigación ética y terminaron con, bueno, siendo conocidos mundialmente por este, digamos, fracaso, hablando de la ética. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta que al momento de realizar nuestra investigación, debemos tener una autorización para su realización por el Comité de Bioética de nuestro hospital, si en caso vamos a realizar una investigación en un hospital, recordando que cada hospital, cada centro de salud posee sus diversos estándares y estructuras respecto a estos documentos en el Comité de Bioética. Y otro punto importante a tomar en cuenta es que nosotros debemos utilizar siempre el consentimiento informado para siempre invitar a los pacientes a que sean parte de nuestra investigación, más no obligarlos, porque por tal motivo sería algo no ético obligarlos a que participen en algo que probablemente no quieran. Y adicional a esto, también tiene que hacérsele conocer a los pacientes cuál va a ser digamos, el enfoque general de nuestra investigación, cuál será su aporte, digamos, convencerlos del que podría aportar su participación en un futuro tras publicar nuestra investigación. Entonces, bueno, eso respecto a la ética. Sí, bueno, aquí te hago un paréntesis, ¿verdad? Yo creo que a veces les he recomendado que vean, si no ven la película, vean el documental. Sí, en la película, bueno, yo siempre sé decir que muchas veces si uno lee y eso que lee lo ve en la película, a pesar que cuando uno hace las películas se ocultan muchos resultados, ¿verdad? Pero sin embargo es lo que se te va a grabar. Entonces hay una película del experimento. Yo siempre he dicho que usted y Marco me saca el error, que es Kiki. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Ajá. Es una película muy interesante y yo sé decir, ¿verdad? Que aunque a partir de esa es lo que hay el consentimiento informado, ¿ya? Y mi pregunta es, Marco, ¿será que ahora en la actualidad nosotros, sobre todo hablo de nosotros, los incluyo a ustedes, ¿no? ¿Será que nosotros también sí aplicamos el consentimiento informado? Bueno, De nosotros, los de salud, no necesariamente usted, no necesariamente yo, porque no hemos hecho ese tipo de investigación. claro. Por ejemplo, yo considero que dependiendo siempre del tipo de investigación que vamos a realizar. Por ejemplo, nosotros de estudiantes vamos a realizar, digamos, investigaciones inofensivas que de pronto no puedan dañar a los pacientes o a las personas que van a ser investigadas. Sin embargo, si nuestra investigación se va a aplicar a personas que estén en un determinado centro de salud y que por algún motivo puedan verse afectadas al momento de la investigación, es fundamental utilizar este tipo de consentimiento. Una, porque nos respalda a nosotros como investigadores el tener un documento firmado que afirme que los pacientes, bajo su responsabilidad, bajo su consentimiento, acceden a participar en nuestro estudio. Y otra porque es requerimiento del hospital. Nosotros no podemos entrar al hospital, ofrecer nuestras encuestas, de pronto ofrecer un tratamiento que estamos probando sin previa autorización del centro de salud que los está tratando. Entonces, claro que sí, deberíamos utilizar el consentimiento informado. Sí, ¿verdad? Y bueno, yo pienso, ¿no?, que a lo mejor, quien quita, podríamos obviar esto del consentimiento informado si es que estamos en atención, ¿verdad? Y ahí yo pienso que deberíamos de trabajar en prioridad, porque en hacer el consentimiento informado para que el familiar del paciente lo lea y si decide firmar, se pierde un valioso tiempo, que en ese de 5 minutos, 10 minutos, tranquilamente se podría salvar la vida, ¿no? Pero Claro, sí. ahora, ¿verdad? Todo procedimiento debe de tener un consentimiento informado. E inclusive hay odontólogos que si tú lo visitas ahora en este momento, te hace firmar un papel que el sitio, no sé, el centro odontológico, no sé, ¿cómo se dice? Responsabiliza. No se responsabiliza si a ti te das el COVID. Ah, claro. Sí, y es una No había manera, escuchado eso. tú lo atiendes, tú lo atiendes, pero es una manera de que yo como odontólogo, tú como odontólogo y todo como odontólogo, ¿verdad? Uno, ¿cómo dice? Protegerse en ese sentido.
Claro, Porque como todavía no se ha descubierto exactamente cómo podemos eliminar el virus, imagínate que yo vaya al odontólogo y yo sea quien tenga el COVID y viene otro paciente a pesar que han puesto en la centrifugadora, ¿verdad? No sé cuánto, esterilizado todos los instrumentos. esterilizar, etcétera, etcétera. Y de pronto este bandido del COVID todavía persiste o quizás tuvo una ranura y Y ahí se metió. allí. Y entonces es una forma de cómo protegerse ahora, ¿no? Claro, Entonces sí, y bueno, tengo entendido, ¿verdad? Que en los hospitales sí utilizan el consentimiento informado, que le hacen firmar un documento, en este caso al paciente, que va a ser operado y decirle los riesgos que existen. Y cuando el paciente no está en disposición de leer eso, ¿verdad? Quien decide hacerse la cirugía es el paciente. Si el paciente está claro, consciente, nadie se puede oponer. ¿Ya? Porque la Constitución nos dice que que cada uno somos dueños de nuestro cuerpo, entonces tú decides, pero en cambio cuando ya el paciente no puede decidir por sí solo, si tiene que firmarle en este caso, no sé, el papá, la mamá, la esposa, qué sé yo, ya, y en menores de edad, de ley que se va a necesitar un consentimiento informado que esté firmado por los padres, ahí sí claro. tienen que firmar ese consentimiento informado. Sí. Por eso yo les decía a ustedes, ¿no? Alguien me dijo, pero si vamos a hacer una investigación cualitativa, no hay que hacer el consentimiento informado. El consentimiento informado va porque va. Lo Siempre. que nos dice el comité de ética es que no va a ser como, no va a ser, no necesitamos que un comité de ética apruebe si no vamos a utilizar biológico. Cuando utilicemos biológico, ahí de ley no te aprueban ninguna investigación si no tiene el comité de ética. Consentimiento. Sí, Claro. Un documento firmado previo. Previo documento firmado. sí, eso es lo que tenemos que tener presente. Cualquier investigación así por chiquitita que sea, tiene que haber un consentimiento informado. Porque en el consentimiento informado tú dices para qué vas a utilizar esa respuesta. ¿Sí? Bueno, terminando con el acrónimo, tenemos la letra R, que es relevante. Nosotros debemos clasificar a nuestra pregunta del problema, si es que es relevante o no. ¿Por qué? Vamos a ver ciertos puntos en donde nosotros consideramos a nuestra pregunta de investigación como relevante o no. Una investigación resulta relevante si, por ejemplo, aporta algún conocimiento científico, si, digamos, los resultados de aplicación en la vida diaria, si puede ser utilizada, los resultados de nuestra investigación pueden ser utilizados para modificar políticas sanitarias, si, por ejemplo, presenta bases para futuras investigaciones. Tras nuestra investigación, esta investigación llega a ser tan relevante que permita a otros investigadores tomar nuestra investigación como referencia para ellos poder realizar sus distintos estudios. Por ejemplo, se utiliza como fundamento en la elaboración de guías de práctica clínica. Entonces, en estos puntos nosotros podemos observar si lo que nosotros vamos a realizar, si el esfuerzo que vamos a poner en una investigación resulta ser relevante o no. Sí. Entonces, Sí, ya. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es necesaria la investigación que pretendo realizar? Es una pregunta que nosotros nos podemos realizar a nosotros, a nuestro equipo de trabajo. ¿Qué aportará? Los resultados que vamos a obtener en nuestra investigación, ¿qué es lo que va a aportar para la sociedad? Estos puntos también nos vamos a ver más adelante en la justificación, que es un apartado muy interesante. Será interesante este aporte. ¿Para quién será interesante? O sea, ¿quién va a ser digamos, la población, el conjunto de personas que van a ver como interesante nuestra investigación? El paciente, el clínico, todo el tipo de investigación que vamos a ver. Esto con respecto del acrónimo FINER. Entonces, si pasamos a la siguiente. Permíteme retroceder un poquito a la página 30, ¿verdad? Yo no sé si ustedes Bueno, revisaron un documento que yo les envié, que yo tenía por título varios contenidos de enfoque, ¿no? Cuando les puse varios contenidos es porque de todo hay un poquito. Era un documento como de 26 páginas, ¿verdad? Que estaba en PowerPoint. Y entonces en la página 19, ¿verdad?
había una parte que decía principio de respeto a las personas, ¿verdad? Que tiene que ver con el experimento Tuskegee. Ya voy a pronunciar así, ¿no? Bueno, con el experimento. Entonces, ¿qué decía? Que nosotros tenemos, ¿verdad? Que aplicar en este caso los criterios de no maleficencia, autonomía, principio de beneficencia, principio de beneficio, principio de justicia, principios éticos de investigación en animales, si es que tratamos con animales, y principios de respeto al ecosistema cuando hacemos un proyecto sobre el ecosistema, ¿verdad? Si no me equivoco, yo también le expuse este documento, ¿verdad? Y allí estaba explicado que es el principio de no maleficencia, que es el principio de autonomía, y cada uno de esos principios. Así que por favor revisarán, ¿sí? Que posiblemente ustedes en la investigación cuantitativa que tengan en séptimo semestre, a lo mejor sí van a tener que aplicar, pero yo igual me adelanté dándole estos conocimientos, ¿sí? Bueno, ahora sí nos vamos. Sí, siempre tener en cuenta también los 4 pilares de la bioética. Sí, siempre Entonces, hay que tener eso, ¿sí? bien, entonces vamos a hablar sobre la acción de la pregunta de investigación. Como nosotros vamos a redactar una pregunta, acá vamos a utilizar el acrónimo PICO. Acá voy a utilizar otro ejemplo diferente al de nuestro grupo, porque, bueno, para refrescarnos un poco y otro enfoque también. Entonces, en este acrónimo nosotros tenemos 4 letras, las cuales van a corresponder cada una a un punto principal en la pregunta que debemos tener para poder hacer una pregunta bien hecha. Bueno, la palabra es pico y empezamos con la P de pacientes. Bueno, primero les voy a leer la pregunta. En esta supuesta investigación se va a investigar cuál será la calidad de vida a 5 años en pacientes con artrosis de cadera postoperados con artroplastia total utilizando prótesis de cabeza cerámica versus metálica. Ya, esa es una pregunta de investigación. Entonces, con este acrónimo, la P de paciente en esta pregunta, los pacientes son aquellos con artrosis de cadera postoperados con artroplastia total. Es el primer punto a considerar. La letra I habla sobre la intervención. Entonces, en este ejemplo, nosotros describiremos la intervención en la artroplastia total de cadera utilizando la prótesis con cabeza cerámica. La letra C habla sobre la comparación, que es claramente la artroplastia total de cadera utilizando prótesis con cabeza metálica. Y por último, la letra O, que es el outcome, que significa resultado. Entonces, ¿cuál será? Veremos que es la calidad de vida a 5 años, lo que queremos medir en este ejemplo. Entonces, son, digamos, los 4 puntos importantes para tener siempre presentes en nuestra pregunta de investigación. Sí. Y eso con respecto a la redacción de la pregunta. Entonces, de ahí pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar de la justificación. Bueno, la justificación es muy importante principalmente cuando nuestra investigación debe ser aprobada por, digamos, un grupo de personas ajenas a nuestro equipo. Entonces, en esta justificación nosotros buscamos exponer cuáles son las razones, expresamos cuáles son, digamos, los beneficios que va a tener nuestra investigación para con la población a la que vamos a destinar nuestro estudio. Entonces, tenemos 4 criterios en la justificación, los que son conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas y utilidad metodológica. Bien, en la conveniencia, como su nombre lo indica, este criterio va a hablar sobre qué tan conveniente es hacer nuestra investigación. Qué tan, ¿cómo lo podré poner en otro ejemplo? Bueno, ¿qué tanto nos conviene a nosotros o le conviene al público que nosotros realicemos esta investigación? Pues estaremos justificando la conveniencia del mismo. Otro criterio es la relevancia social. En esta relevancia social, nosotros vamos a hacer principal énfasis en qué tanto va a importar, qué tan relevante va a ser nuestra investigación para la sociedad en general. Bueno, son un poco parecidos cada concepto, pero se rigen principalmente a las pequeñas diferencias que les voy diciendo. Qué tan conveniente, qué tan relevante va a ser, cuáles van a ser sus implicaciones prácticas. Digamos, en qué punto esta investigación podrá ser de vital importancia para poder resolver algún tipo de duda. O sea,
en cuándo lo vamos a poner en práctica, qué duda es la que vamos a despejar. Y la utilidad metodológica, que habla acerca del, ¿cómo lo explico? Si nuestra investigación va a tener cierta estructura y qué tan útil a manera metodológica va a ser nuestra investigación tras esa estructura. Digamos, si por ejemplo nuestra investigación va a ofrecer, qué sé yo, distintas escalas, distintos parámetros, distintas tablas que puedan ser utilizadas de manera metodológica para investigaciones posteriores. Entonces, eso es respecto a la justificación. Ya aquí en la justificación, me parece, también se pueden utilizar lo que son datos cuantitativos, aun si nuestra investigación es cualitativa. Pues, por ejemplo, digamos que vamos el ejemplo que decían antes mi compañera sobre los feminicidios. Entonces, si vamos a hacer una investigación sobre esta área, podremos utilizar información cuantitativa, por ejemplo, porcentajes, cantidades, números, valores, que pueden poner en contexto el por qué nosotros justificamos nuestra investigación. Bueno, eso respecto a la justificación. También vamos a hablar de la viabilidad, las deficiencias. En la viabilidad, pues, es algo muy parecido a lo que les hablaba en un principio sobre, sobre si es factible o no. Pues, si va a ser viable para nosotros, los investigadores, poder realizar esta investigación. Es decir, es posible llevar a cabo el estudio, tenemos los recursos para hacerlo. Recursos nos referimos a tiempo, capacidad, disponibilidad. Entonces, si tenemos esos recursos a nuestro favor, estamos hablando de una investigación viable. Y por último, lo que mencionaba en un principio sobre las deficiencias del conocimiento. Entonces, acá podemos indicar también cuáles son las contribuciones que hará nuestra investigación para las deficiencias que se encuentran actualmente en el conocimiento, o sea, en el conocimiento actual. Ya. Y en el siguiente cuadro de la siguiente diapositiva. Espérate un ratito, Marcos, ¿verdad? Eso a la 23. ¿Verdad? Un poco lo que decía tu compañero anteriormente, que ha dado un formulario, ¿verdad? Un cuestionario para aplicar sobre los hábitos alimenticios. Imaginémonos que no se hubiera encontrado un instrumento validado, ¿verdad? Ustedes podrían también validar un instrumento, ¿verdad? O sea, esta validación de instrumento es una herramienta que cualquier otra investigación lo puede utilizar. Ya, imaginémonos que ustedes vengan y cojan una partecita, cojan otra partecita de otro instrumento y otra parte de otro instrumento y hacen uno solo, ¿verdad? Ese instrumento que ha sido de 3 documentos anteriores, ¿verdad? También habría que validarlo y de pronto, pero siempre y cuando dejando claro que ese instrumento ha sido elaborado por nosotros. Elaborado por ustedes, pero Bajo tomando los antecedentes de las investigaciones tal, donde se aplicaron dichos instrumentos. Lo único que se ha hecho es coger las partes esenciales y hacer una sola, porque la investigación que ustedes estaban realizando ameritaba hacer unos reajustes, ¿verdad? Una nueva adaptación, claro. Sí, entonces ahí ya nosotros tenemos un instrumento que nosotros hemos creado. Sí. Esta es tu última lámina, Marcos. ¿Me dijo algo, doctora? Esta lámina es la última. Ya, sí. La que usted va a exponer. Ajá. Entonces, quisiera hacer un pequeño recuento en un cuadro comparativo sobre el planteamiento cuantitativo y el cualitativo. Son las principales diferencias y, bueno, por cuestión de tiempo voy a tocar, digamos, los puntos más importantes entre un planteamiento cuantitativo y uno cualitativo. En el cuantitativo, recordamos, son precisos, acotados o delimitados. En un planteamiento cualitativo son abiertos. En el cuantitativo, bueno, primero menciono el cuantitativo, luego el cualitativo. En el primero están enfocados principalmente a variables que son lo más exactas posibles, lo más concretas, mientras que en el segundo son expansivos, que paulatinamente se van enfocando en conceptos relevantes de acuerdo a la evolución de nuestro estudio, de acuerdo a cómo nosotros vamos avanzando en la investigación.
En el primero son direccionados. En el segundo, pues estos no tienen dirección en su inicio, recordando que en una investigación cualitativa pueden ser pasos bidireccionales, pueden ir tanto de adelante para atrás, o puede ser que en algún momento surja alguna nueva duda, entonces podemos retroceder, avanzar, por eso no siguen una sola dirección. En el primero están fundamentados principalmente por la revisión bibliográfica, por la revisión de la literatura. En el segundo están fundamentados en la revisión de la literatura, más sin embargo se le añade otro punto como es digamos, puntos de experiencia en el contexto o la intuición. ¿Ya? Es un plus que se le da al cualitativo. En el primero se aplica a un gran número de casos que sean representativos, sin embargo en el segundo se aplica a menor número de casos, es decir, casos más pequeños con los que se pueda trabajar, con los que veamos sean suficientes para poder trabajar. En el primero, el entendimiento del fenómeno se guía a través de ciertas dimensiones consideradas como significativas por estudios previos. En el segundo, por otro lado, este entendimiento del fenómeno es en todas sus dimensiones internas, entre otras variables. Por último, en el primero se orienta a probar lo que son teorías, hipótesis y explicaciones, así como evaluar efectos de una variable con otra, recordando los alcances correlacionales y explicativos, donde medían si X variable aumentaba, la otra variable también aumentaba. Sin embargo, en el segundo, que es en el cualitativo, este se orienta a aprender de nuevas experiencias y de puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes. Sí, entonces, Marcos. listo, doctora. Hasta ahí llega mi participación. A ver, sigamos con Luis. Luis David. Bueno, aquí estamos. Me disculpan si hay un problema en la conexión, que parece que no me va muy bien. Bueno, luego de haber visto todos los pasos que tenemos que seguir para hacer un buen planteamiento de lo que es la investigación cualitativa, vamos a dar un ejemplo con ya todos los pasos juntos y, bueno, recapitulando un poco para ver cómo quedaría nuestro planteamiento una vez que hemos seguido todos los pasos. Primero vamos a ver qué es el propósito. Vamos a tener en este ejemplo que dice: el propósito de este estudio fenomenológico, que vendría siendo el tipo de estudio, es comprender. Como ya vimos, decimos que queremos buscar y usamos palabras que no sean tan exactas porque es cualitativo. Aquí usan comprender. Las emociones de los jóvenes entre 14 y 20 años. Aquí ya define lo que es los participantes, que van a ingresar al quirófano para una operación o cirugía de alto riesgo. En esta parte nos dice el contexto en el que se encuentran estos jóvenes. Recordamos que en la investigación cualitativa buscan lo que son las opiniones en contextos, o sea, la subjetividad, o sea, perdón, el punto de vista de los participantes dentro de varios contextos. Y en este caso, el contexto es cirugía de alto riesgo. Y ahí nos dice, en hospitales privados de Salta, mediante entrevistas de profundidad. Aquí ya nos dice en dónde va a realizarse el estudio y qué procedimientos van a usar, que va a ser las entrevistas en profundidad. Solo con el propósito, vean que solo con el propósito ya tenemos planteadas muchas cosas, ¿no? Y luego ya, como habíamos visto, seguimos con la definición de variables, entre comillas, porque no se puede definir tanto, porque como ya dijimos, tiene que ser dinámico esto, ¿no? Porque las definiciones las hacen los mismos participantes. Bueno, aquí definen lo que es operaciones de alto riesgo. Se consideran operaciones de alto riesgo aquellas en las que el paciente puede fallecer o tener secuelas graves y que éste considera peligrosas. Por esto mismo decimos que no se puede definir tanto, porque un paciente puede considerar peligrosa una operación y la misma operación otro paciente puede que la considere no tan peligrosa. Por eso no definimos tanto cómo ser tan rigurosos en esto, porque depende del paciente. Desde luego, la posibilidad de un deceso depende de muchas variables, entre ellas el padecimiento en sí y de factores de riesgo del mismo paciente. Bueno, aquí ya plantearon lo que son los conceptos, ¿no?, generales. De ahí vienen los objetivos. Primero el propósito, luego los objetivos. En este caso tenemos conocer las emociones que experimentan los jóvenes, pacientes jóvenes, que serán sometidos a una operación de alto riesgo. Obviamente, como lo que queremos es comprender las emociones, primero tenemos que saber cuál es. Por eso, nuestro primer objetivo sería conocer las emociones. Luego, el segundo sería profundizar en las vivencias de tales pacientes y su significado, para, como decimos, comprenderlo mejor.
Y por último, comprender los mecanismos que tiene el paciente para confrontar estas emociones negativas profundas que surgen durante la etapa preoperatoria. Por medio de estos 3 objetivos que hemos planteado, podemos llegar a comprender cómo es la emoción del paciente, cómo es su punto de vista frente al contexto que le hemos puesto. Y luego vamos a lo que es la pregunta de investigación. Recordemos que para la pregunta de investigación tenemos que preguntarnos qué queremos responder. Entonces, a lo que queremos responder en este caso es a las emociones de los pacientes. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué emociones experimentan los pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de alto riesgo? Luego, esto igual, recordemos que la pregunta tiene mucho que ver con el objetivo. Tanto la una define la otra como viceversa. Entonces, en la segunda pregunta, tenemos cuáles son sus vivencias antes de la operación, en relación con lo que viene a ser el segundo objetivo, que es profundizar en las vivencias. Y luego la tercera pregunta, ¿qué mecanismos utilizan para confrontar las emociones negativas que surgen en la etapa previa a la operación? Que igualmente va relacionada con el tercer objetivo. Ahí sigamos a la siguiente. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro propósito, nuestros objetivos y nuestra pregunta, tenemos que definir bien lo que es el contexto, porque recordemos que la cualitativa tiene mucho que ver con el contexto. Entonces, para responder las preguntas es necesario elegir un contexto o un ambiente en el que se lleva a cabo el estudio y situarlo obviamente en tiempo y lugar, para que sea obviamente más concreto, ¿no? En el planteamiento que ya hicimos, ya se hizo esto más o menos, se dijo que iba a ser en Salta, Argentina, y el contexto también ya se dijo, operaciones de alto riesgo en hospitales privados. Esto es algo nuevo que agregaron después, que fue hospitales privados. Con esto de aquí ya se quita el estudio a personas que tengan más o menos edad de la que se plantea, y también a personas que estén en hospitales públicos. Entonces, una vez que ya tenemos el propósito, los objetivos y las preguntas, vamos a lo que es el contexto y el ambiente, situado en tiempo y lugar, que fue lo que hicimos aquí. Sigamos. Y bueno, la siguiente. No, la más arriba. Esa. Bueno, y luego, después de que tenemos esto, tenemos que recordar que nosotros tenemos que ir a profundizar en el tema que queremos investigar, obviamente, porque, por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente es obtener información sobre qué hospitales privados de la ciudad realizan habitualmente operaciones de esta naturaleza con regularidad. Entonces, es importante este punto porque, como recordamos, la investigación cualitativa no es rígida, es dinámica. Entonces, nosotros, al momento de introducirnos en el campo y conocer más a profundidad en carne propia, como quien dice, vamos modificando ciertas cosas, podemos ir regulando lo que es nuestro entrenamiento para tenerlo de mejor manera, cosa que no pasa en el cuantitativo, que es una característica bien importante del cualitativo. Entonces, en el ejemplo que estamos poniendo, nos dice, puede ocurrir que al acceder a los registros, se viera que en todos los hospitales privados se efectúan estas cirugías, pero solo una vez al mes, o que varios de ellos se niegan a darnos acceso. Entonces, con este contexto, ya después de nosotros meternos en el campo, pensaríamos que probablemente nos tome mucho tiempo realizar el estudio porque solo lo hacen una vez al mes. O bueno, también podemos decidir que esto no sea tan relevante. Sin embargo, tal vez entre esta situación nosotros quizás podríamos considerar cambiarlo, retroceder y cambiarlo, y ya incluir lo que son hospitales públicos o incluir a personas de más edad o menos edad, o sea, ampliar el rango de edad. Y también puede ser que nos encontremos con otro panorama en el que es muy común que ocurra estas operaciones, entonces podemos llevar a cabo de manera más sencilla nuestra investigación. Por eso es importante lo que es meternos dentro del campo para así regular bien o pulir lo que es nuestro planteamiento. Les comento algo, ¿verdad? Yo estoy haciendo la solicitud del año sabático y yo como proyecto de investigación del año sabático había puesto parasitosis en estudiantes universitarios, ¿verdad? Pero considerando a los del primer año, que la mayoría son adolescentes aún, ¿verdad? Porque todavía no completan 20 años. Y entonces, créanme que yo ya tenía todo, había planteado los objetivos, ya, o sea, ya tenía todo, ¿no? Pero luego se encuentra de revisar literatura.
Entonces solamente encontré dos. Uno, un artículo en inglés, porque me ayudó a buscar un estudiante que maneja muy bien el inglés, y otro en español. Y de ahí no encontré más, ¿no? Usted conoce a la doctora Joaquina, que ella es experta en investigación, y yo le digo, ay, doctora, le comento lo que me ha pasado. Le digo, por no revisar literatura antes, le digo, me puse a hacer todos los objetivos, temas, una posible hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya después de haber avanzado en eso en el protocolo, pues cuando ya iba a ser el marco teórico, necesitaba las referencias. Entonces, no encontré, porque no tenía cómo sustentar esas referencias. Entonces, tuve que obligadamente a cambiar una temática, la temática, ¿no? Y ahora sí borra y va de nuevo. Bueno, y por esto de la pandemia, pues ya no pude tramitar el año sabático porque son dos preguntas que tengo que hacerle. Primero, porque me mandan a consultar con una persona X de una facultad que ha hecho una investigación. Entonces yo no entiendo por qué me mandan a consultar eso si la del año sabático soy yo. No es una investigación que vamos a hacer en equipo. Yo soy la del año sabático. Y la otra que me piden, como yo sí voy a tratar biológico, ¿verdad? Me piden no el consentimiento informado, sino el comité de ética, ¿no? Y bueno, el comité de ética la universidad no tiene. Y por ahí me metí al Ministerio de Salud Pública y me encontré con una dirección donde se envían al comité de ética, pero tengo que preguntar si a mí el comité de ética del Ministerio de Salud me puede aprobar eso o tiene que ser un comité de ética de la universidad, porque si es un comité de ética de la universidad y que sea de medicina, entonces pienso yo que no me debe ir al año sabático porque nosotros todavía no tenemos formado el comité de ética, ¿verdad? En eso andamos, ya tenemos casi 4 años que el comité de ética, pero todavía no está. Entonces muchas veces nosotros creemos que nuestro tema, ¿verdad? Obviamos ciertas literaturas y aunque digan que la bibliografía en la investigación cualitativa como que no es tan esencial al inicio, yo pienso que sí deberíamos, sea en la cualitativa o sea en la cuantitativa, nosotros deberíamos de conocer la temática. Y que por eso posiblemente eso nos retrase nuestra investigación. Primero porque no conocemos el tema. Y luego que queremos justificar o argumentar o referenciar, no encontramos las fuentes que sean las adecuadas, ¿no? Entonces, un consejo que yo les doy desde el punto de vista de la práctica, ¿no? Que de los errores uno aprende. Entonces, yo les digo a los estudiantes, no importa si es cualitativa o cuantitativa, revisen. Porque es lo esencial, porque si yo conozco la temática, es muy fácil plantearme los objetivos. Si yo conozco las temáticas, es muy fácil encontrar las variables. Si yo conozco las temáticas, si quiero plantear una hipótesis, también la puedo plantear. Entonces, pero si no conozco la temática y no tengo en qué respaldarme, entonces voy a encontrar muchos tropiezos. Claro, lo bueno de igual de la cualitativa es que no es tan rígido, entonces podemos retroceder para Claro. modificarlo. Bueno, ahora vamos a tener en consideración algunos aspectos que caracterizan a lo que es la investigación cualitativa y hay que tenerlos en cuenta al momento de hacer una plantación, planteación, sí. Bueno, planteamiento, sí. Bueno, primero hay que tener en cuenta que la investigación cualitativa se realiza primordialmente en los ambientes naturales de los participantes o las unidades de análisis. Es decir, nosotros vemos al participante y estudiamos cómo se comporta él dentro de su hábitat natural, por decirlo de alguna manera. En el ejemplo que estamos poniendo, que son los jóvenes que están a punto de entrar a una cirugía de alto riesgo, el ambiente no solo es lo que es la sala de espera, sino un poco más atrás, porque claro, todo viene del preoperatorio. Indicaría desde el hospital, el restaurante al que van, antes de entrar a la operación, donde se encuentran, los corredores, los pasillos. Todo eso vendría siendo el ambiente y todo eso tenemos que tener en cuenta nosotros al momento de hacer lo que es la investigación cualitativa. ¿Cuál es el ambiente que abarca todo lo que es el sujeto de estudio? Luego tenemos que las variables no están controladas ni manipuladas. Incluso se puede decir que las variables no se pueden definir porque, como vemos, el punto de vista de nuestro participante, muchas veces lo que también tiene que ver con el siguiente punto, que los significados
se toman del propio participante. Entonces no podemos moldear estos, ya que solo somos observadores que vemos cómo se comporta el participante según el contexto. Entonces las variables no pueden ser tan rígidas, no pueden ser controladas, ni pueden ser manipuladas, y estas mismas van a ser definidas por el propio participante. Por eso es una investigación, ¿no? Y por último, tenemos que los datos no se reducen a valores numéricos, que es una de las principales características que tiene la investigación cualitativa, que tenemos que hacer preguntas abiertas, preguntas que vayan a ver a lo que es la perspectiva del sujeto, y no tanto a mediciones. Claro que se puede hacer, se debe hacer de hecho, pero tenemos que saber que no solo eso, sino como nosotros, obviamente, todos en nuestros trabajos deberíamos de hacer una pregunta abierta. Ahí sí, sigamos. Bueno, ahora esto también es importante porque nos dice que una vez hecho el planteamiento, ya tenemos todo el planteamiento, se comienza a hacer lo que es la investigación, ¿no? A contratar los directivos, en el ejemplo que hemos puesto, contratar los directivos y los cirujanos de los hospitales y a los participantes potenciales y a recolectar datos. Esto es importante porque, por ejemplo, si hacemos la primera entrevista y nos damos cuenta que el paciente tiene mucho estrés, y luego hacemos otra entrevista y vemos que el estrés es algo que se mantiene en estos pacientes, pues nosotros podemos ya enfocar nuestro estudio a simplemente el estrés o el tipo de estrés que tiene el paciente antes de la cirugía. Esto es importante porque nos dice que nosotros no solo nos movilizamos para encontrar datos, sino que los datos que encontramos también nos movilizan en diferentes direcciones. Esto es algo muy bueno en lo que es la investigación cualitativa, ya que a medida que nosotros vamos avanzando, vamos investigando, vamos moldeando lo que es la investigación, afinando las preguntas, afinando el planteamiento, para así tener para llegar a la respuesta que obviamente tuvimos una idea principal, que esa no puede modificarse mucho, pero la vamos acomodando. Y según nosotros avancemos en nuestra investigación, vamos a ir adaptando o según un enfoque u otro, según lo que encontremos. Por eso es importante esto, ¿no? Bueno, ahorita acabamos de ver lo que es el principal método de planteamiento, pero hay otros métodos de planteamiento que son más sencillos, que bueno, pueden usarlos o no, eso depende de cada quien, ¿no? Cada investigador. Sigamos. Claro, otros métodos de planteamiento. A ver, listo. Un método más sencillo es que tenemos una idea central y de esa idea central agregamos de manera periférica, como lo vemos en la imagen, las otras ideas que la complementan. Por ejemplo, si mi idea central son los patrones alimentarios de los jóvenes de la ULEAN durante el aislamiento social, esta es la idea central. Pero yo le voy agregando otras cosas para afinar lo que es el planteamiento, como puede ser, como ya se dijo, ubicarlo en tiempo y espacio y todo esto. Entonces, primero, nuestro objetivo, ¿cuál es? Identificar los patrones alimenticios que poseen los estudiantes de la Universidad Laica de Nueva Manaví durante el aislamiento social. Después viene la pregunta de investigación y sería, ¿cuáles son los hábitos alimenticios de los estudiantes de la ULEAN durante la cuarentena, sería el aislamiento social? Y con qué frecuencia también consumen determinados alimentos, para decir que es un hábito, obviamente. En la justificación, bueno, nosotros hemos decidido que lo hemos hecho como para entender la tendencia que tienen los participantes de poseer una alimentación saludable o no cuando se encuentra tanto en un ambiente cerrado, ¿no? Porque muchas veces esto se modifica. Porque si salimos mucho, comemos en diferentes lados, entonces queremos hacer este estudio para ver cómo se comportan dentro de esta cuarentena. Y la viabilidad, en nuestro caso, es bastante sencilla porque usamos métodos online que poseemos y además estamos en un estado de emergencia, que estamos en la cuarentena, que nos permite evaluar, entonces no hay que modificar tanto nosotros no modificamos el ambiente, sino que nos adaptamos a y por eso pues, es más viable nosotros hacer esta investigación. Podemos seguir, por favor. Bueno, luego tenemos que incluso podríamos enfocar lo que es de un aspecto concreto, por ejemplo, como sería nuestro caso, la alimentación, como sería nuestro caso, la alimentación de los estudiantes, y de ese aspecto concreto, ver cómo se comporta en un fenómeno. Es decir, el planteamiento puede ser más o menos general,
y debe ubicarse en un contexto. En este caso, como en el que hemos puesto nosotros, es la cuarentena por la pandemia. Entonces, como pasos teníamos, primero identificar una acción y un fenómeno de estudio, que es patrones de alimentación en los estudiantes. Luego, patrones de alimentación. Luego vamos a ver los participantes. Ponemos que participantes, que en nuestro caso son los estudiantes de sexto semestre de la Universidad Laica de Paramanaví, de la carrera de medicina. Y por último ponemos el contexto, que sería, en este caso, durante la cuarentena, durante un aislamiento y estando bastante tiempo en su casa y teniendo, supongo que la mayoría, bueno, no puedo suponer nada porque no hemos hecho todavía el estudio, bueno, entonces lo dejamos ahí nomás. Pero esta es la estructura más o menos, para que se haga un planteamiento más sencillo, aunque claro, recomendable es seguir la anterior. Y bueno, por último vamos a tener como conclusión que los planteamientos cualitativos van a ser una especie de plan que nosotros debemos seguir, un plan de exploración. Y van a ser apropiados cuando el investigador se interesa en el significado de las experiencias y los valores humanos, el punto de vista interno e individual de las personas y el ambiente natural. Se dice que estos tres que tenemos aquí son tres casos en los que es favorable un planteamiento cualitativo. El primero es cuando nuestra investigación quiere centrarse en experiencia de los participantes en torno a un proceso. El segundo es cuando queremos información detallada acerca de cómo es el proceso. Y el tercero es conocer la diversidad de idiosincrasias y cualidades únicas de los participantes. En estos tres casos se suele usar mucho más lo que es el planteamiento de investigación cualitativa. Y bueno, eso vendría siendo todo. Gracias. Bueno, ya les queda una herramienta, ¿verdad? Una herramienta para que haya el mínimo error en los proyectos, ¿sí? Cabe señalar que creo que después de que termine la reunión, he de comenzar a subir los Power al Teams para que tengan esa herramienta y puedan ustedes revisar y modificar sus proyectos, ¿sí? Cabe señalar, por favor, vuelvo a repetir, que en la próxima clase, ¿verdad? Tienen que presentarse 2 equipos. Acuérdense que ya nos quedan muy pocas semanas y tengo que tener tiempo para revisar los proyectos, porque los proyectos van a ser sustentados y ustedes tienen que trabajar también en el artículo que van a subir a la revista. ¿Sí? Entonces veamos quién me ha escrito. Dice Gisela. Doctora, se me presenta una emergencia y tengo que salir. No hay problema que me desconecte. Ya.